En el arte, no existen leyes ni fechas definitivas para separar las corrientes o manifestaciones artísticas. Más bien, podemos hablar de aproximaciones en un tiempo y espacio, pero jamás establecer días exactos que marquen inicios y finales. De igual manera, no podemos hablar de reglas absolutas para un determinado periodo o movimiento, pero sí señalar algunas de las características particulares más significativas de cada corriente, que nos ayuden a identificarlas. Hagamos un recorrido express por algunas de las manifestaciones más significativas de la historia del arte, pero antes de comenzar, tenemos que decir que nadie sabe a ciencia cierta cuándo ni cómo comenzó el arte. Lo que sí se sabe es que no existe un solo país en el mundo que no lo tenga. Durante años se pensó que las pinturas rupestres más antiguas eran las de la cueva El Castillo en la zona de Cantabria en España, con más de 40.000 años antes de Cristo. Sin embargo, en 2024, se descubrieron pinturas en una isla en Indonesia que datan de más de 51.000. Desde tiempos remotos, el ser humano ha sentido la necesidad de expresar, interpretar y significar su mundo, tanto el que lo rodea como su mundo interno. El arte rupestre revela la necesidad del ser humano de crear. Los hombres primitivos se valieron de los recursos que tenían a su alcance para satisfacer estas necesidades expresivas. En estas pinturas podemos ver que la caza era una actividad primordial, tanto en un sentido de supervivencia como de ritual. La sensación de movimiento que lograron en sus representaciones, y cómo aprovechaban el volumen de las rocas para dar volumen a sus propias imágenes, da cuenta de una habilidad y destreza artística innata. Esto lo podemos apreciar en la pintura del bisonte herido, que data de 18.000 años antes de Cristo, en la cueva en Altamira en España. Los colores, extraordinariamente bien conservados, eran pigmentos obtenidos de recursos naturales, como el carbón para el negro y el óxido de hierro para el rojo. El arte no es una historia de evolución de la perfección, sino más bien una historia de cambio de creencias e ideas, y las diferentes maneras de expresarlas. Por ejemplo, en Mesopotamia, Egipto, China, India y Mesoamérica, podemos hablar de un predominio de creaciones y representaciones con el tema de la divinidad y el más allá, objetos y monumentos dedicados a diferentes deidades. En el arte egipcio, no hay mejor ejemplo que las pirámides construidas como tumbas para el faraón, quien era visto como un ser divino y cuyo cuerpo tenía que ser embalsamado para prepararlo en su transición al otro mundo. Predominan obras con figuras de deidades como Horus, representado como un halcón, o Anubis, representado como chacal. En la era de Akenatón, quien a diferencia de sus antecesores creía en un solo dios, Atón, este se representaba como un sol emanando rayos, como se puede apreciar en esta famosa obra sentado junto a su esposa Nefertiti. En Egipto, a los escultores se les llamaba el que mantiene vivo, definición que se puede aplicar a muchos lugares del mundo de entonces, por ejemplo en China, con el ejército de terracota, una especie de instalación a base de más de 7.000 figuras de terracota, que se descubrió junto a la tumba del primer emperador. Y nada de esto suena ajeno tampoco al arte prehispánico, con las extraordinarias pirámides y piezas funerarias, halladas en tumbas de las diferentes civilizaciones mesoamericanas. El arte clásico, por su lado, se caracterizó por una constante búsqueda de la belleza, la armonía y la proporción. En el arte griego, podemos apreciar la importancia del cuerpo humano como sinónimo de perfección, por lo que lo vemos constantemente representado en obras de gran belleza. En Roma, la mayoría de los artistas que trabajaron ahí eran griegos y los coleccionistas romanos adquirían arte griego. Sin embargo, el arte clásico tuvo un cambio importante en Roma, con la arquitectura civil de acueductos, baños públicos y anfiteatros, maravillas de ingeniería que no olvidaron incluir en los detalles la belleza que heredaron de los griegos. Durante la Edad Media, se dieron el arte románico, que evolucionó al arte gótico, y cuyo tema principal fue la cristiandad. El románico se caracterizó por ser un arte un tanto oscuro con una arquitectura solemne, de muros gruesos y en áreas rurales, mientras el gótico se desarrolló en ciudades importantes con catedrales de muy altas estructuras con estupendos vitrales, instalados en lugares estratégicos y que buscaban reflejar la trayectoria del sol, para lograr un juego de luces que envolviera al espectador en una atmósfera espiritual. El arte del Renacimiento retomó el ideal de la belleza clásica, con obras caracterizadas por su proporción, armonía y simetría, además del uso de un nuevo elemento muy importante en ese periodo, la perspectiva. El tema central es el humanismo,
representado tanto en escenas religiosas como paganas y mitológicas. El artista adquiere valor y ya no permanece en el anonimato al surgir los poderosos mecenas, príncipes o burgueses, quienes patrocinaban a los artistas. El barroco inicia en Italia y se expande por Europa, principalmente en los Países Bajos y España, vía por la que llegó a las colonias en América. En arquitectura y escultura se caracteriza por la ornamentación, movilidad, irregularidad y exuberancia de las formas, mientras en pintura por los contrastes de luces y sombras, el famoso claroscuro. El rococó, por su lado, fue una tendencia artística surgida en Francia durante los últimos años del reinado de Luis XIV, y durante el de Luis XV, que se difundió a otras partes de Europa. Es un arte al que se le ha llegado a considerar artificioso y palaciego, el estilo de la aristocracia. Su fase final en Francia se definió como estilo Pompadour, por la influencia que ejerció en él, la favorita del rey. Durante la era napoleónica, el estilo neoclásico cobró fuerza en Europa. Es un estilo que retoma las formas clásicas griegas y romanas, como ejemplo de mesura, serenidad y orden. Recibe influencia también de la primera revolución industrial inglesa. Se caracteriza por composiciones en las que predominan el equilibrio, la armonía y la simetría. En pintura y escultura destacan las obras de Jacques-Louis David y Antonio Canova. En arquitectura, un ejemplo representativo del neoclásico es el Capitolio en Estados Unidos. A finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, se desarrolló la corriente artística del romanticismo, especialmente en Alemania, Inglaterra y Francia. Los artistas buscaban transmitir a través de sus obras un sentimiento profundo de lo sublime, que para ellos se encontraba igual en la fuerza de la naturaleza que en una lucha revolucionaria. Buscaban representar la catarsis, un poder elevado, que para ellos dichos eventos eran capaces de producir. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, surgió el realismo, una manifestación artística opuesta al romanticismo, que buscaba transmitir la realidad de la sociedad, por lo que su característica significativa es la representación de personas en sus trabajos o circunstancias reales de la vida cotidiana. En el siguiente video partiremos de la obra que se dice dio inicio al arte moderno, no te lo pierdas.